¿Qué tal, estimados estudiantes? Estamos de nuevo en nuestra primera sesión de este bloque número 2 o segunda evaluación. En la continuación, pues, con las preguntas por el fin y el sentido de la vida. Y en ese aspecto, en este bloque, en esa sesión, abordaremos las respuestas de las religiones orientales. Bien, recordemos que Oriente ha sido una de las grandes dinastías e imperios que se dedicaron desde su naturaleza pues a la reflexión, a la introspección, y buscaron siempre las respuestas al origen y el sentido de la vida desde la naturaleza. Y bien, desde la naturaleza también después, a través del ejercicio del uso de la razón y de la reflexión, pues aterrizamos a propuestas profundas y grandiosas. Y en este caso hay que tener en cuenta de que el hombre siempre ha tratado de buscar el sentido, la trascendencia, y por ello siempre el hombre ha estado en búsqueda de esa respuesta y la ha encontrado principalmente en la divinidad. Por eso todas las culturas han tratado de buscar a Dios y pues obviamente se han relacionado con su contexto cultural, con sus formas simbólicas, con los elementos de la naturaleza que lo circundan. Y por ello tendríamos que darnos cuenta de que nosotros los católicos, nosotros encontramos ese fin y ese sentido en la persona de Jesús, en Cristo, este Hijo de Dios enviado por su Dios Padre para podernos redimir y ayudarnos a entender la relación interpersonal con Él. Por ello también utilizamos la mediación de la Iglesia como parte fundamental de ese seguimiento de Jesús. No significa que sea el único, sin embargo, la Iglesia la entendemos como aquella institución que nos ayuda pues a encontrar este fin y sentido en el camino de Jesús. Bien, y por eso es importante, chicos, que en esta vez que vamos a revisar también lo que dicen las religiones orientales, tengamos en cuenta de que las religiones orientales se han dado a conocer en estos últimos tiempos debido al comercio. Por mucho tiempo, los últimos 2 siglos, pues Oriente había permanecido cerrado culturalmente hacia Occidente. Es hasta que, sobre todo por los estados socialistas, que pues habían sido herméticos pues a la influencia comercial o política con Oriente. Cuando estas fronteras por medio del comercio se llegan a romper o a establecer lazos comerciales, no solamente se intercambian productos, sino también influencias y obviamente pues también se comparten su idea de trascendencia. Bien, ahora pues el hinduismo, chicos y chicas, recordemos que el hinduismo es una de las religiones antiguas de nuestro mundo. El hinduismo como tal nos va a presentar que para entender, es una religión que básicamente está extendida principalmente en la India. No significa que se restringe solamente a la India, ¿no? También, por ejemplo, Bangladesh, que son vecinos, pues también tiene mucha influencia hinduista. Este tipo de religión es politeísta, es decir, confiesa en la existencia de muchos dioses y cada uno tiene su jerarquía. Entonces, todos ellos rinden culto a cada uno de ellos. Y entonces, también lo curioso del hinduismo, esta es una curiosidad, es que también puede aceptar otras confesiones. Es decir, el hinduismo, digamos, no solamente adoran, digamos, a los dioses que ellos tienen, sino que se aceptan más. Es una religión que lo importante es pues esta relación con la divinidad. Por eso aquí viene uno de los elementos que en los últimos tiempos se ha hecho como que muy viral, muy público, y es que el hinduismo cree en el karma. Y obviamente que el karma, como actualmente nosotros lo hemos usado, aunque esté, digamos, estrictamente hablando mal, pero obviamente el karma es esta energía, pero es también la consecuencia de tus acciones, ¿sale? El karma entonces es, pues sí, la cercanía o la distancia que tú haces a la divinidad a partir de sus actos. Un acto bueno te acerca más a la divinidad o a la perfección y un acto negativo destructivo te aleja más y destruye parte de tu alma. ¿Y por qué es importante el karma en el hinduismo? Pues que el karma, chicos y chicas, es el que te va a definir para tu siguiente vida. Entonces, si tú actualmente tienes una vida próspera, te va bien, significa que entonces que en tu vida anterior tuviste un karma bastante bueno, o sea, tu karma aumentó y por eso te acercó a que tu recompensa en tu siguiente vida fuera mejor.
En cambio, si tu karma por tus acciones negativas o destructivas baja o se enturbia, entonces tu encarnación siguiente será peor de la que tuviste. Entonces, obviamente el hinduismo, al creer en la reencarnación y creer en el karma, entonces le da mucho peso a esta relación de tus acciones. Obviamente que tiene una situación. Bueno, que el cambio de vida anterior pues ya no se vive. Técnicamente aquí tendríamos que ponerle una interrogación de que tú sufres las consecuencias de acciones que tú no hiciste. Y en ese aspecto, digamos, si el hinduismo tuviera algo como que mejorar o tendríamos que reflexionar. Obviamente aquí también el hinduismo tiene un punto de llegada, es decir, dentro de tantas encarnaciones, la idea del hinduismo es que cuando se llegue a un estado de perfección o de una perfección completa, donde ya no necesites reencarnar para superarte de tu vida anterior, llegas a fundirte con el absoluto. En este caso tendríamos que decir lo que pues, la divinidad. Digamos la divinidad entendida no como un dios, sino divinidad como pues aquel mundo que trasciende a como tal, pues a este material, y que entonces pierdes tu personalidad y te conviertes con el todo. Y en esa parte pues también tendríamos el cristianismo sí profesa que cuando nosotros morimos y llegamos a la paz eterna con Dios Padre, pues nuestra individualidad nunca se pierde. Entonces aquí sería otra cosa de las distinciones con el cristianismo. El hinduismo también, chicos, tiene este sistema de castas. El sistema de castas es un orden social que actualmente se vive, pues en donde se profesa el hinduismo, pero curiosamente el sistema de castas es religioso, pero tiene una connotación muy fuerte en orden social. ¿A qué nos referimos? La casta como tal es el lugar o el estatus donde tú llegas o donde naces a partir del karma que has tenido en tu vida anterior. De manera que si estás en una casta alta, significa que tu karma ha sido bueno. Y ahora bien, no se puede huir de esa casta. ¿Por qué? Porque es lo que te mereces a partir de tu vida anterior. Entonces no significa de brincar a otra casta, sino que si naces ahí, entonces es donde te toca estar por tu vida anterior. No se puede salir, y es curioso porque la casta no está definida por la cantidad económica, que regularmente puede concordar, pero hay castas inferiores que tienen mucho más dinero que otra casta, pero la casta es tan fuerte en estos lugares del hinduismo que socialmente se le rinde más respeto a una persona de casta alta que a un millonario de casta baja. En ese aspecto, el hinduismo sí profesa ¿cómo decirlo? Sí defiende mucho el sistema de castas, el sistema de clases, dependiendo de tu karma, de tu vida anterior. Por eso, para el hinduista es importante respetar toda la vida, porque la reencarnación, al ser este proceso de perfeccionamiento de la vida, cualquier cosa puede contener pues una vida de alguien. Otra cosa del hinduismo, chicos, es que ven al mundo, o sí, el mundo creado en general, como una visión fatalista, es decir, el mundo es malo, o más bien es una carga, es un dolor, y entonces, ¿por qué? Porque en ellos se reflejan, digamos, los dolores humanos, desde el hambre, la desnudez, incluso la guerra. Todos estos revelan pues que el mundo está sometido pues a la ley del dolor. Y entonces lo que hace el hinduismo es tener que tratar de salir pues de este mundo a través de la reencarnación. Es decir, casi se entiende mucho como la idea platónica de que el alma se quiere liberar de este cuerpo corrupto, de este mundo corrupto. ¿Corrupto en el qué sentido? En que la materia se corrompe, se echa a perder, no es permanente. Y como que tienen esa idea muy anclada el hinduismo. Entonces, por eso, cada reencarnación la idea es liberarse del mundo para llegar con el absoluto. Técnicamente, pues las reencarnaciones serían como este proceso de liberarse del mundo para llegar a la perfección en el mundo o en el más allá. Por eso toman al mundo como algo del cual pues uno tiene que soportarse. Ahora, dentro también del hinduismo tenemos a este señor Brahma, que así le llaman al absoluto, que es la expresión mayor de la divinidad. Y de hecho,
Brahma, como la divinidad, también se tienen a los brahmanes, que son los hombres de la meditación, que luego se encuentran así como parecieron monjes, pero ellos tratan de vivir o de este proceso de meditación para liberarse pues del mundo y para que su siguiente reencarnación tenga mejor karma. ¿Sale? Muy bien. Antes de pasar al budismo, nada más el hinduismo, chicos, entonces tiene muchísimos dioses, muchísimos, entonces también el hinduismo tiene mucho esta relación también de Dios ofrenda. Entonces, para que siempre les fuera bien, pues siempre le da una ofrenda, un baile, como está presentado, digamos, aquí en esta imagen. O sea, hay muchos dioses y cada quien pues va ofreciendo, digamos, sí, lo que quiera para obtener un beneficio de ese dios. Bien, chicos, ahora pasamos al budismo. Bien, el budismo sí es muy diferente del hinduismo. Porque el hinduismo, chicos, para empezar, no tiene como un fundador concreto. También su forma de guiarse son por un conjunto de, ¿cómo decirlo?, de proverbios. Pero como tal no tienen un libro de texto o una guía, digamos, para orientar sus prácticas religiosas. En cambio, el budismo sí vamos a tener un fundador, que es Siddhartha Gautama, que nace en la India en el siglo V antes de Cristo y que se le conoce mejor como Buda. ¿Qué quiere decir Buda, chicos? Buda significa el iluminado. Entonces, Buda, ¿cómo encuentra pues la iluminación? Bueno, pues a través de la meditación él encuentra la divinidad y entonces se ilumina y entonces pueden entender pues cuál es el camino. Ahora también el budismo también profesa la existencia de muchos dioses. Solamente digamos que Buda es digamos el fundador. Entonces Buda es el que les va a dar la orientación y los lineamientos, porque entonces Buda sí escribió pues estas reflexiones y entonces se encuentra en el libro que nosotros, bueno, se conoce como Vinaya Pitaka, que significa tres cestos, que es una colección de escritos y de dichos divididos en tres partes, en la cual pues vienen más o menos las orientaciones generales del budismo. Y lo central es lo que Buda va a entender a través de su proceso de iluminación. Buda encuentra, digamos, en su fuga mundi, es decir, alejarse del mundo y de las pasiones, se le revelan cuatro grandes verdades, que son las siguientes. Toda existencia es sufrimiento. El origen del sufrimiento es el deseo. Si se extingue entonces su causa, o sea, el deseo, también el sufrimiento queda, digamos, suprimido. Por lo tanto, si toda vida es sufrimiento, para liberarse del sufrimiento, entonces es necesario despojarse de todos los anhelos de las cosas para alcanzar el nirvana. Y el nirvana como tal, chicos, lo podemos definir como un estado de vacío total de todos los deseos. Es donde ya no exista ningún deseo de corte mundano. Es decir, pues casi sentirnos como un cascarón vacío. Pero en esta parte, digamos, estas cuatro verdades son como todo un silogismo. Entonces, la premisa que es toda la existencia de sufrimiento, digámoslo así, de entrada difiere mucho con el cristianismo. Esta idea es la que vamos a trabajar en un primer momento, de ver cuál es la comparativa de las iglesias orientales con las iglesias con las religiones occidentales. Y bien, ahorita vamos a pararle aquí, para después en el siguiente video dar una explicación mejor de estas cuatro verdades que alcanza Buda a través de la iluminación.